El 13 de febrero de 1991, desde las 5 de la mañana, un número considerable de peregrinos había iniciado las actividades rituales y comenzaba a bajar desde las calles Morelos, Abasolo, El Pocito, del Perdón y la avenida Hidalgo hasta el santuario. 3 horas después, a las 8 a.m., cuando un contingente salía de misa y diversos grupos de peregrinos procedentes de varios pueblos intentaban llegar hasta la puerta de la iglesia, todos se vieron de pronto atrapados unos cuantos metros del santuario. En ese lugar el callejón, estrecho ya de por sí, se angostaba más porque los comerciantes invadían el piso con sus mercancías. La muchedumbre quedó prisionera entre barrotes humanos y se inició la angustia. La presión fue en aumento. Los niños empezaron a llorar y a sofocarse. Algunas personas ancianas, enfermas o débiles caían desmayadas, mientras otras eran presa de la desesperación o entraban en franca crisis nerviosa. En ese momento alguien gritó: «¡Están robando!», y la gente comenzó a empujarse y a tratar de correr. Los que cayeron derribados fueron asfixiados y murieron aplastados. La desesperación se apoderó de todos, los alariados de los heridos, los gritos de quienes extraviaban a sus seres queridos, los llantos y gemidos de los moribundos empezaron a oírse. La multitud alborotada se desparramó sobre las mercancías de los puestos aledaños, y los comerciantes, tratando de proteger sus pertenencias, la empujaban a su vez. Los más jóvenes y fuertes se subieron a los parapetos para no ser lastimados, y desde allí intentaban ayudar a algunas madres que, con el ánimo de proteger a sus criaturas, las mantenían en lo alto. «Señora, páseme a su niño, lo van a aplastar», se escuchaba. Se afirma que la vida de muchos de ellos fue salvada de esa manera. Finalmente, cuando el embudo de la muerte quedó despejado, 42 cuerpos yacían en el piso, unos moribundos y otros ya sin vida. Un anciano de 85 años, muy delgado y enfermo, manifiesta que se salvó de milagro gracias a que un joven desconocido lo sacó en vilo y a codazos de entre la multitud. «Solo saqué unas raspadas, un moretón y el susto», asegura. Un hombre que a duras penas contiene el llanto cuenta que entre la confusión y el terror logró arrebatar a su pequeña hija de los brazos de su joven mujer menor de 20 años, a quien perdió entre la multitud para encontrarla luego en el depósito de cadáveres. Conocimos muy de cerca el caso de la señora Enedina Coyotl, de 72 años, que había venido desde Santa Clara Ocoyuca, Puebla, acompañada de su cuñada Rutila Morales, de 68, quien desde el miércoles muy temprano había desaparecido. Enedina comenzó a desesperarse al filo de las 3 de la tarde, después de no haberla encontrada entre los heridos que habían en la clínica, en la lista de los lesionados que habían sido trasladados para su atención a los centros hospitalarios de los alrededores, ni entre los cuerpos sin vida. Muy temerosa de regresar al pueblo sin su cuñada, exigía al delegado municipal le diera una constancia de que ella no era responsable de lo que le hubiera pasado a Rutilia. Pensaba que los hijos de su cuñada la culparían. Por fortuna, antes del atardecer apareció Rutilia, diciendo que los policías la habían conducido hasta las calles alejadas de la iglesia y que no había podido bajar porque los accesos estaban cerrados. Al igual que durante el temblor que ocurrió en la Ciudad de México en 1985, la gente aquí se organizó rápidamente y preparó las labores de rescate. Trasladó a los cuerpos sin vida al patio de la ex secundaria, habilitada temporalmente como anfiteatro. Prestó los primeros auxilios a los heridos y desmayados. Condujo a los servicios hospitalarios a los más graves. Detuvo y desvió a los peregrinos hacia la salida para despejar el área del desastre. Anotó los nombres de las personas que, conscientes aunque lastimadas, eran sacadas de ahí y llevadas a las clínicas y hospitales de otros lugares para recibir atención. Como en el santuario no había un cuerpo de rescate,
Fueron los mismos peligreses y la gente de Chalma los encargados de trasladar los cuerpos a la exsecundaria, poniéndolos allí para que los familiares los identificaran y recogieran. Las personas muy lastimadas eran conducidas a la clínica del Seguro Social que se encuentra a 500 metros del lugar del desastre. Algunos más fueron sacados en ambulancia y llevados a los hospitales de Tenancingo, Tianguistenco, Ocuilan, Malinalco y Toluca. 2 horas y media después de la tragedia, llegaron oficiales del ejército, policías judiciales y guardias estatales que, armados con rifles y con lujo de violencia, desviaban a los peregrinos hacia calles arriba. La actitud agresiva y los gestos amenazantes de estos guardianes del orden contrastaba mucho con la amable disposición de los guardias de honor y los comerciantes voluntarios, quienes a pesar de su estado evidente de angustia, cooperaban en la conducción de la gente hacia la salida. Para las 2 de la tarde, los cuerpos de los infortunados estaban ya a disposición de sus parientes para ser identificados. 42 individuos, todos vestidos con ropas humildes y muchos de ellos sin calzado, 10 niños, 25 mujeres y 7 hombres. 1 era del Estado de México, 2 de Tlaxcala, 2 de Morelos, 3 del Distrito Federal, hoy llamado la Ciudad de México, 9 de Hidalgo y 25 de Puebla. Desde luego que a esa hora no todos los cuerpos estaban plenamente identificados. Hubo casos de peregrinos que fueron en pareja, y mientras uno de ellos quedaba tirado en el piso, el compañero era llevado inconsciente a algún hospital de Toluca. En circunstancias como estas, los sujetos tardan mucho en recuperar la normalidad y la calma. Las diferentes listas de los heridos eran incompletas y dispersas. Muchos lesionados no estaban incluidos en la lista porque en el momento de ser conducidos al hospital se encontraban inconscientes. Era ya de noche y seguía acudiendo gente a la oficina de la delegación municipal para reportar a personas desaparecidas que no estaban entre los heridos ni entre los muertos. Otras más afortunadas pudieron ser localizadas con vida entre los hospitalizados. Hubo casos de individuos que no se sabía de ellos desde la mañana y en la noche todavía no aparecían. Debido al bloqueo que les impedía regresar con sus parientes inmovilizados en el atrio, una mujer indígena de San Miguel Canoa, que hablaba muy poco español, tuvo la desgracia de perder a su madre y a sus 2 hijas. La ambulancia y personal de la Unidad de Rescate del Estado de México, de la Cruz Roja del Distrito Federal y de Toluca, del Escuadrón de Rescate y Servicio de Urgencias Médicas del Estado de México, prestaron su auxilio para trasladar a 46 personas que presentaban diferentes lesiones o requerían atención médica. Se calcula en 70 el número de casos que fueron atendidos en el mismo centro de salud de la SSA de Chalma: contusiones y heridas menores, golpes, desmayos, descalabros, crisis nerviosas, sofocaciones, insuficiencias respiratorias, raspones y pisotones. Cuando ya habían pasado las 12 del día, llegó el gobernador y el procurador del estado con una gran comitiva para recorrer y supervisar el lugar. El patio de la exsecundaria se habilitó como centro de información e identificación de cadáveres. Allí mismo se instaló un equipo de 6 agentes del Ministerio Público, secretarios y médicos peritos del servicio forense, a fin de facilitar los trámites legales, certificar los decesos y proporcionar las actas correspondientes de manera rápida. Por órdenes expresas del gobernador del estado, se solventaron todos los gastos derivados de los funerales y del traslado de los cuerpos de las víctimas a sus respectivos estados. Para los deudos hubiera sido materialmente imposible cubrir esos gastos, ya que casi todos los fallecidos eran muy pobres. Se tapa el pozo después del niño ahogado, comentaron algunos cuando vieron que un cuerpo de socorristas ocupó el atrio y un grupo de vigilantes se instaló a lo largo del acceso al santuario. 4 horas después de la tragedia casi se había recuperado la actividad normal, y 2 agustinos tenían sendas filas de devotos esperando calmadamente que les tocara el turno para recibir sobre su frente la cruz de ceniza. Los comerciantes voceaban sus mercancías,
En la refresquería aledaña al río, la gente comía despreocupada, tomaba cerveza y escuchaba las canciones entonadas por un grupo de músicos norteños. Las celebraciones de las misas continuaron de acuerdo con la programación y los fieles seguían haciendo largas filas para confesarse y comulgar o para pasar atrás del altar principal y ver más de cerca la imagen del crucificado. En fin, casi todo había retornado a la normalidad. Solo los puestos de artículos religiosos en el sitio del accidente estaban cerrados y se notaban estropeados. Ya para las 17:30 comenzaron a ser colocados los tradicionales castillos de fuegos artificiales que fueron encendidos más tarde. Creíamos que ese evento se suspendería, pero la gente que los llevó dijo: «Hemos gastado muchos millones en los castillos, ni modo que no los quememos». Después de las 18:30, en una de las calles aledañas a la iglesia, se inició el largo desfile de ataúdes grises y blancos. Estos fueron conducidos hacia la salida y ya ahí se colocaron en varias carrozas y ambulancias que los trasladarían gratuitamente a su lugar de origen. En el momento en el que los primeros féretros fueron introducidos a las carrozas, comenzaron a estallar los cohetones que marcaban el inicio de la quema del castillo. La versión de que el trágico suceso fue ocasionado por unos carteristas que fingieron un pleito para provocar una aglomeración y así realizar sus fechorías no ha podido ser comprobada. Sin embargo, es muy cierto que no es necesario la amenaza real o ficticia por parte de los ladrones para que una multitud de esas dimensiones, encerrada en un espacio tan pequeño, intente escapar corriendo sin importarle nada. Hubiera sido suficiente un «está temblando» o un «fuego» y la gente hubiera tenido una reacción similar. ¿Por qué ocurrieron los decesos? De acuerdo con los comentarios de algunos de los vendedores, perdieron la vida por necios. Muchos de nosotros estábamos avisándoles: «Ya no bajen más, no avancen, ya hay mucha gente, ya no caben». Pero las personas no hacían caso, se reían y se burlaban y seguían empujándose para avanzar. Los expendedores de los puestos permanentes culpan a los ambulantes. Ellos son los que estorban el paso. Justo a la entrada del santuario ponen sus puestos en el suelo y entorpecen el tránsito. Y estos a su vez acusan a la gente que tienen sus puestos permanentes. Son unos avariciosos, ya tienen sus puestos y siempre andan invadiendo más y más el callejón. Son ellos los que impiden el paso de los peregrinos. Además, para ese entonces, tenía un año que se había construido el mercado para que pongan sus puestos allí, y ninguno se quiere ir para allá. Piensan que así nos dejan el camino libre a nosotros y que van a tener pérdidas, pues el lugar bueno es este, en el mero paso de los peregrinos. Un fraile agustino, por los altavoces del santuario, hace a las 20 horas un comunicado. Se ruega a los peregrinos que recen por el eterno descanso de los seres queridos que perdieron la vida en esta desgracia. Asimismo, informa que al día siguiente a las 9 de la mañana habría una misa para implorar el perdón de los pecados de los fallecidos y por el eterno descanso de sus almas. El sacerdote se pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? Y se responde: son designios de Dios. A nosotros lo que nos corresponde es tener esperanza firme y temor, e invita a los escuchas a recuperar nuestro ánimo viviendo siempre en Cristo. Los guardias de honor en aquel entonces tenían ya su propia opinión sobre las causas de la desgracia. Los accesos que hay son adecuados para la gente que normalmente visita el santuario, pero en los casos como ahora, en los que viene santísima gente, claro que son insuficientes. Muchas veces nosotros hemos reportado esa deficiencia, pero nadie nos escucha. En estos casos realmente somos incapaces de llevar a cabo una labor como la que es necesaria aquí en momentos como este. Hacemos lo que podemos. En efecto, las nulas medidas de seguridad y vigilancia y las pésimas condiciones en las que se encuentran los accesos al santuario de Chalma es lo que motivó la tragedia. Pero las mismas autoridades no quieren reconocer el hecho de que se actuó descuidadamente. El subprocurador de justicia del estado en aquel entonces, José Vera,
sostiene que el dispositivo de seguridad fue el adecuado y atribuyó al accidente a la cantidad inusual de peregrinos que acudió. Dijo que había 60 policías encargados de la vigilancia, aunque las autoridades municipales coinciden en afirmar que no llegaban a 10. La verdad es que en los alrededores del atrio, el domingo anterior, cuando hubo una aglomeración semejante, no se veía ni un solo guardián del orden. El 14 de febrero, fecha en que los comerciantes se benefician, además con la venta de regalos que los novios intercambian, estuvo muy concurrido el santuario. Ese día, a diferencia del anterior, hubo mucha vigilancia. A lo largo de los callejones que conducen al santuario había agentes de la Dirección de Seguridad Pública, hombres y mujeres, que colocaron cordones de seguridad en medio del camino para que la gente que entraba al santuario formara una fila y la que salía hiciera otra en sentido contrario. De esa manera, los que se dirigían al santuario no impedían el paso de quienes salían. Al día siguiente de la tragedia, los vendedores que tienen sus puestos frente al embudo de la muerte abrieron sus establecimientos nuevamente. Durante la misa de las 8 de la mañana, el cura afirma: el dolor de todos nosotros lo expresamos de una u otra manera, pero la muerte y la vida están íntimamente unidas y la única vida es la vida de Cristo, es la única valiosa. El hombre desde que nace empieza a morir. Esta es la realidad sobre la que todos debemos reflexionar. Todos los días y cada instante estamos muriendo. ¿Cómo es posible que no atendamos y amemos a los seres y solo cuando alguien muere parece que lo amamos más? Con la muerte de los seres queridos, Dios nos da la oportunidad de que reflexionemos sobre nuestra propia vida. Nuestros hermanos que murieron ayer, ¿quién podría dudar que eran hombres que buscaban a Dios? Vinieron buscando a Dios y ya están gozando en el cielo y piden por todos nosotros. No olvidemos nunca que Dios de una manera u otra nos está sensibilizando para que accedamos al verdadero amor. La muerte, Dios la convierte en resurrección. Nuestros hermanos resucitarán en Cristo. Ellos serán recuerdo en nuestra mente. Su muerte servirá para que reflexionemos.